Vamos a hablar del próximo rival del Real Madrid en el Mundial de Clubes, el Borussia Dortmund en cuartos de final. Y sí, lo digo, es un equipito muy mal, se le tiene que dar al Real Madrid de Xabi Alonso para no pasar a las semifinales. Y te diría lo mismo incluso con el Madrid de Ancelotti. Vamos a hablar del Borussia Dortmund, el rival del Madrid en el próximo partido del Mundial de Clubes, en los cuartos de final, que es el partido que nos separa de las semifinales, que ya sería haber tenido una buena presencia en el torneo, llegar a semifinales, que bueno, con un proyecto nuevo, con un equipo que venía en una muy mala situación y mala dinámica esta temporada y con muchos vicios y muy poco fútbol, creo que si llegamos a las semifinales del Mundialito y luego a ver qué pasa, sería un camino bueno del Real Madrid, sería un buen desarrollo de campeonato. También independientemente de la forma en caso de que perdamos, cómo perdemos en semis, ya sea Bayern o PSG, que bueno, ahí ya no daría favorito al Real Madrid, hasta ahora sí que le he dado favorito, le di favorito en el partido del otro día contra la Juventus, le doy favorito en el partido de esta semana contra el Borussia Dortmund, y sí que es verdad que en unas hipotéticas semifinales contra Bayern o probablemente PSG, ahí ya no daría favorito al Real Madrid, pero tampoco le voy a dar por muerto, o sea, una cosa no quita la otra, pero vamos a hablar del que toca hoy, del Borussia Dortmund. Ya tendremos tiempo para hablar del PSG o Bayern Múnich, ojalá Bayern Múnich, porque obviamente me parece el rival inferior al PSG, pero hoy tenemos que hablar del Borussia. Y es que el Borussia es un equipito, o sea, lo dije de la Juventus y alguno se me cabreó, alguno en comentarios muy pocos, un par así sueltos, hay que respetar al rival, no, si yo respeto al Borussia Dortmund y a la Juventus como instituciones, el Borussia es un equipo que, bueno, históricamente no sé, pero sí que es verdad que en los últimos 15, 20 años desde que yo veo fútbol es un equipo constante en las instancias finales de la Champions League, que de vez en cuando saca alguna plantilla muy competitiva, llegando a 2 finales de Champions, una perdió contra el Bayern, otra contra el Real Madrid hace 2 añitos, bueno, hace 2 años, no, hace un año, pero hace 2 temporadas, y bueno, es un equipo que al final, al ser un club vendedor, lo que pasa con este club es que constantemente tiene una plantilla nueva, es como una selección, como las selecciones que dependes de la camada que te salga, pues esto es un poquito lo mismo, depende de los jóvenes talentos que fiches y depende de cómo se desarrollen esos jóvenes talentos. Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, esta camada actual, esta plantilla actual, no es nada del otro mundo. El jugador con más potencial que tienen y que encima tiene un buen presente, que es Jude Bellingham, se va a perder el partido contra el Real Madrid por acumulación de amarillas. Y vamos a hablar un poquito del Borussia, que lo dicho, es un club muy especial, que es un club que es como las selecciones. De aquí a 2 años es un equipo totalmente distinto. O sea, de repente un año que parecía que no, se te metieron en la final de Champions y a día de hoy es un equipo que perdieron este año contra el Barcelona, les humillaron en la ida. En la vuelta sí que es verdad que parecía que el Borussia se podía meter, pero porque el Barcelona hizo también muchas rotaciones en la vuelta, colocaron al Chihuahua, a Gavi de titular, que es un jugadorcito también que no, o sea, si ya antes de la lesión no me parecía la gran cosa, después de la lesión me parece un jugadorcito de 3 al cuarto, que me parece un insulto que este tío vaya a la selección de titular y tal, pero bueno, eso es otro tema que ya hablaremos con el tema de Gonzalo. Y vamos a hablar un poquito ahora sí del Borussia, y es que, bueno, equipito, como digo, esta plantilla actual me parece un equipito, y es que encima es un equipo que este Mundial de Clubes nos está demostrando que en las segundas partes baja mucho el rendimiento. En la primera parte el Borussia Dortmund suele apretar, tampoco le han tocado grandes rivales, que lo vamos a ver a continuación, vamos a ver sus rivales en el Mundial de Clubes, su rendimiento en la Bundesliga y cómo ha sido el partido contra sus dos rivales más duros, pero es un equipo que en la primera parte sí que aprieta mucho, genera bastantes ocasiones, pero en la segunda parte se viene abajo y los rivales le suelen dar la vuelta, no a lo mejor a los partidos porque no llegan a remontar, porque tampoco se han enfrentado a super rivales, pero le empiezan a meter en apuros y se quedan con el agua al cuello. Lo dicho, Jude Bellingham se va a perder el partido por acumulación de amarillas. Y vamos a hablar de su jugador más peligroso, que es Guirassy, el delantero, te iba a decir, no sé si es de Mali o de dónde es el hombre este, pero bueno, es un jugador con mucho gol, el máximo goleador de la Champions esta temporada. En el Mundial de Clubes lleva también 3 goles, que bueno, está entre los máximos goleadores, creo que el máximo goleador lleva 4, Guirassy lleva 3, por ejemplo Gonzalo también lleva 3, y es un jugador, Guirassy, que tiene mucho gol, pero también es muy fallón, lo pudimos ver en la vuelta contra el Barça, metió un hat-trick, en la ida contra el Barça falló 2 o 3 ocasiones clarísimas cuando el partido estaba abierto, con el 0-0, con el 1-0 a favor del Barça. O sea, es un jugador que depende de cómo tenga el día,
te puede marcar o puede fallarte ocasiones infallables. Es un poco, me recuerda al Joselu del Real Madrid. Y bueno, vamos a ver el rendimiento esta temporada en Bundesliga del Borussia y luego vamos a mirar su rendimiento en el Mundial de Clubes, que al final es lo que más nos interesa, el rendimiento inmediato. Y es que en Bundesliga el Borussia Dortmund, como podemos observar, quedó cuarto, ha entrado en puestos Champions, pero se ha quedado cuarto totalmente descolgado del título de Liga, o sea, a 12 puntos del Bayer Leverkusen y a muchísimo, ya más de 20 puntos del Bayern Múnich, o sea, no ha peleado la Liga en ningún momento. Lo dicho, en la fase de grupos de la Champions nos enfrentamos a ellos, que empezaron 2-0, nos presionaron arriba. Oye, que parecía que nos estaban haciendo un dominio, tanto territorial como a la hora de crear ocasiones, pero de repente en la segunda parte, el Madrid de Ancelotti en la segunda parte, en cuanto empezó a morder un poquito arriba, en cuanto empezó a presionar, le dio la vuelta al partido y acabó ganando 5-2 con una actuación estelar de Vinicius Junior, que metió un hack-tricky en el Bernabéu. Y ahora sí nos vamos a ir al rendimiento del Borussia en este Mundial de Clubes. Porque como podemos ver, el Borussia en el Mundial de Clubes quedó primero de su grupo con 7 puntos, en un grupo que, bueno, especialmente difícil no era. O sea, tenía al final a Fluminense, contra los que solo pudieron empatar, y luego veremos que realmente ese partido lo pudieron perder perfectamente, contra el Melody Sundowns, que es un equipo de Sudáfrica, que bueno, quedaron 3-4, lo dicho, en la primera parte empezaron perdiendo. En la primera parte se fueron 1-3 ganando. Y en la segunda parte, el Melody Sundowns le metió 2 goles y se quedó a 1 de empatar. Para que veamos cómo esas segundas partes siempre están lastrando mucho. No va a ser un análisis muy detallado del Borussia, de su estilo de juego, de sus imperfecciones en este Mundial de Clubes, de dónde le puede atacar el Madrid, dónde le puede hacer daño. Eso ya lo haremos mañana. Este es un poco un vídeo más hablando del rival, un poquito más general. Contra el Melody Sundowns pues 3-4, y contra el equipo surcoreano, que ya ni me acuerdo del nombre, el Ulsan, contra el Ulsan ganó 0-1. Aunque sí que hay que decir que contra el Ulsan el portero hizo un partido. O sea, yo os recomiendo que os veáis los highlights de ese partido, porque es una auténtica exhibición lo del portero coreano ese. O sea, una auténtica locura. Una actuación que te podría firmar Thibaut Courtois en un partido bueno. O sea, es una absoluta barbaridad el partido que hace el coreano. Un partido en el cual, pues bueno, vimos un Guirassy que también falló alguna que otra ocasión. Y vemos que al final en su grupo 2 victorias, 1 empate y 0 derrotas, pero es que contra el Ulsan, que es un equipo que recibió 6 goles en contra en 3 partidos, el Borussia solo fue capaz de meterle 1. El Sounders le metió 3 goles. El Sounders, que solo metió 4 goles en toda la fase de grupos, al Borussia ya le metió 3. O sea, el otro gol se lo metió al Ulsan en un partido que fue el que le dio la única victoria que tuvieron en el torneo al Sounders, y contra Flamengo empataron a 0, pero un partido en el cual Kobel hizo una doble parada espectacular. A un tiro de fuera del área la paró abajo muy bien, y el rebote le cayó a un jugador de Fluminense a puerta vacía, y se estiró ahí Kobel, reptó por el suelo, se lanzó y acabó sacando una doble parada brutal el portero suizo. Y ahora nos vamos a ir un poco a cómo fue el rendimiento, porque claro, no solo fueron esos partidos, sino que ahora en octavos jugaron contra Monterrey, un partido que ganaron 1-2, pero es un partido que Monterrey pudo empatar en 2 ocasiones. Un partido que realmente, o sea, el marcador más justo, lo más probable es que hubiese sido un 2-2, irse a prórroga y ver qué pasaba ahí. Pero es que nos vamos a ver el partido contra Fluminense y contra Monterrey del Borussia Dortmund, y vemos que contra Fluminense tuvo más posesión el Borussia, pero hizo el doble de tiros Fluminense, de gran probabilidad también, un tiro, y el Borussia no hizo ningún tiro de gran probabilidad. Y en cuanto a los expected goals, más del doble de expected goals que tuvo el Fluminense respecto al Borussia Dortmund. O sea, que vemos que es que está sufriendo mucho el Borussia esta temporada. En este Mundial de Clubes le está costando mucho sacar los partidos adelante. Ya sea contra un equipo sudafricano, contra uno coreano, te lo sacan adelante por la mínima. Cuando le han llegado rivales serios, contra Fluminense no consiguieron ganar y se salvaron de una buena porque podrían haber perdido. Y contra Monterrey, como vamos a ver aquí, más de lo mismo. En este caso sí que consiguieron ganar, pero por la mínima, y porque Sergio Ramos falló un cabezazo que no falla nunca, y Tecasito Corona se quedó solo contra el portero, le empujó un poquito Sule y ya tiró desestabilizado en un mano a mano, y bueno, podría haber sido penalti, que aquí vamos a hablar un poco de los criterios, ¿no? Porque a mí me hace gracia el penalti que le pitan a Asensio contra el Al Hilal, que
literalmente está el jugador de espaldas a la portería, en la frontal del área, sin nada que hacer. En cuanto le toca, porque ni siquiera le tira de la camiseta, en cuanto le toca a Asensio así un poquito, le pone los brazos por encima, se tira, pitan penalti. Sin embargo, una ocasión en la que se va Tecasito Corona solo contra el portero, le empujan por detrás y le desestabilizan, que obviamente ese toque le condiciona el golpeo a Tecasito Corona, no pitan penalti. Y lo de Asensio sí que fue penalti, o lo mismo lo de Asensio contra Salomón Rondón, cuando en cuanto le agarra un poquito de la camiseta, se tira Salomón Rondón cuando podría haber continuado, y ahí sí que pitan falta y roja, y en este caso no pitaron penalti. Entonces, el doble rasero con los arbitrajes me está pareciendo que, ya no por el Mundial de Clubes, que no creo que haya habido grandes escándalos ni nada de eso, pero sí que me parece que lo que estamos viendo con el arbitraje en general, en la Liga Española obviamente se acentúa, pero en general estamos viendo que es que no hay unificación de criterios y que un día se pita una cosa y a otro día pasa otra cosa que es todavía peor y no la pitan. O sea, tendría que haber un poquito más de igualdad de criterios, porque me parece que esto no le hace bien a la competición y al final es una forma de prevaricar tremenda. O sea, si me apetece pitarlo, lo puedo pitar y justifico por qué lo he pitado, y si no me apetece pitarlo, también lo puedo justificar en por qué no lo he pitado. Entonces, son cosas que a mí, sinceramente, me vuelan la cabeza. Claro, lo de Asensio es que le toca, le agarra, es penalti, vale, y lo de Tecasito, le empujan y no es penalti porque no le empuja lo suficiente como para derribarle. Y Asensio sí, sí le agarra lo suficiente como para tirarle, o tira la camiseta lo suficiente a Rondón como para tirarle y que no continúe. Vamos a unificar criterios, porque es que ya me parece que dejar toda la interpretación del árbitro y que cada árbitro tenga una interpretación distinta no le hace ningún bien al fútbol. Y vemos que contra Monterrey, lo dicho, el Borussia Dortmund tuvo menos posesión que Monterrey. En cuanto a los tiros, otra vez, menos del doble de tiros. O sea, 6 tiros hizo el Borussia, 14 que hizo Monterrey. En cuanto a los expected goals, sí que tuvo más el Borussia, porque tuvo ahí algún que otro fallito Guirassi, pero es que, lo dicho, no te cuentan en esos expected goals que Monterrey también metió un gol en fuera de juego por poquito, podría haber empatado el partido y lo anularon por fuera de juego, más el mano a mano de Tecasito que le empuja a Sule, y más el cabezazo de Sergio Ramos, que pasó rozando el palo, y es el típico cabezazo que Ramos siempre te mete. Encima en el 91, que es el momento Ramos, ¿sabes? A partir del 90 a Ramos le crece la eficacia en los golpeos de cabeza, salta más, remata mejor, y en este caso no acabó entrando. Y luego en los tiros de gran probabilidad, 4 del Borussia y 2 de Monterrey. Pero lo dicho, el Borussia está sufriendo mucho en este Mundial de Clubes. Es un equipo que en cuanto a talento no tiene... O sea, creo que el único jugador que podemos decir que es top mundial en su posición es Kobel. Es que el resto, en cuanto a defensa, Antón, Sule, el Benzemaini, ninguno es top. En los laterales, Rierson o Couto, tampoco es top ninguno. En Mecha, en el centro del campo, Savitzer, es que no tienen ningún jugador top. Arriba, Guirassi y Adeyemi o Julian Brandt, pero me sigue pareciendo que ninguno es un top 10 mundial. O sea, están lejos del top 10 mundial en su posición. Entonces, el Real Madrid tiene jugadores que están en el top 10 de su posición sobrado. Prácticamente todos los jugadores del Madrid están en el top 10, o la mayoría. Tiene un entrenador que cada día estamos viendo mejor al Real Madrid, y encima algo que me parece importante es ese tema de que el Borussia en las segundas partes se suele caer, y estamos viendo normalmente un Real Madrid que en las segundas partes se suele crecer, que Xabi Alonso a lo largo del partido, en los cooling break y en los descansos, suele hacer ajustes tácticos, depende de cómo esté funcionando el partido, y ahí mete su toque personal y al final acaba mejorando muchísimo lo que vemos del Real Madrid en el partido. El único el único encuentro en el que no vimos eso fue contra el Salzburg, porque los primeros 60 minutos fueron espectaculares, y luego con el bajón físico, aún moviendo cambios y haciendo cosas Xabi Alonso, el equipo jugó peor, pero por un tema físico más que nada. Y ahora el único peligro, el único miedo que le tengo yo al Borussia Dortmund a la hora de que le pueda generar daño al Real Madrid es el tema de, bueno, que al Madrid estamos viendo que esta línea adelantada, pues siempre se le suelen coger una al espacio al Real Madrid. Lo vimos el otro día con Muani, y creo que Adeyemi te puede coger una jugada así al espacio y hacerte muchísimo daño. Y también el tema del juego aéreo, que aunque tenemos buenos defensores aéreos como Hausen, como Rudiger y como Tchouaméni, Guirassi también es un gran rematador aéreo, y ya sea en segunda jugada o cogiéndole la espalda a algún central, ahí nos puede hacer algo de daño. Pero por lo general, es un partido en el cual estoy muy confiado, tanto por lo que estoy viendo del Real Madrid como por lo que estoy viendo del Borussia Dortmund. Creo que es un buen match, un equipo que no está bien y que no tiene un gran talento individual respecto a un equipo que está bastante bien. No te voy a decir súper bien, pero está bastante bien. El Real Madrid ahora con Xabi Alonso está bastante bien, está en una línea ascendente y tiene todo el talento individual del mundo, ya sea como titulares o como suplentes.
Así que nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que me dejéis en comentarios qué opináis de este vídeo. Ya hice un vídeo hablando de Al Hilal y dije es un rival complicado y bueno, pues empatamos y ha eliminado al City. Dije que la Juventus era un equipito y equipito que solo nos tuvo una o dos ocasiones en los primeros 5 minutos y nada más. Y contra el Borussia he doblado mi apuesta y he dicho que también es un equipito. Pero ya, si pasamos contra el Borussia, que supongo que pasaremos, lo que toca en semifinales ya os aviso que no son equipitos. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya encantado. Si es así, si me dejáis un like y un comentario, os lo agradezco en el corazón, porque hace que el algoritmo de YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Así que ya sabes, déjame tu like y tu comentario. ¿Qué opinas del Borussia Dortmund? ¿Crees que el Madrid va a ganar? ¿Crees que no va a ganar? ¿Estás de acuerdo conmigo con que son un equipito o no? Ya sabes, todo lo que sea comentar y dar a like ayuda al algoritmo de YouTube que me recomiende. Y si no estás suscrito, suscríbete porque te estás perdiendo contenido diario del Real Madrid. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos. Adiós.